Bueno, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos, espero que se encuentren bien y hoy vamos a tener un tema más para compartir como cada sábado. Y el tema de hoy es un tema que a veces nos puede irritar un poquito, porque es cómo desperdicio mi tiempo. Y es algo que nadie quiere hacer, nadie quiere desperdiciar su tiempo, pero muchas veces nos irrita darnos cuenta que efectivamente lo estamos perdiendo. No todo, pero que tenemos fugas, pérdidas de tiempo durante el día que a veces son significativas. Vamos primero, si les parece, a definir qué sería desperdiciar el tiempo. A mi criterio, no busqué ninguna definición, pero usando el sentido común, podríamos decir que desperdiciar el tiempo es cuando invertimos tiempo en hacer algo que no nos da beneficio, que no nos deja nada positivo. No aprendimos nada, no cotejamos alguna información que nos pueda completar algo que teníamos pendiente, no nos ingresa mayor información sobre algo que nos damos cuenta que era insuficiente, lo que sabíamos, o sea, completa el panorama de conocimiento, no nos da satisfacción, no nos da placer. Por ejemplo, escuchar música en un momento de descanso o de ocio no es perder el tiempo. Es algo que nos reconforta, es algo que nos serena, que nos agrada, que nos hace sentir bien, porque nos gusta lo que escuchamos. Entonces, perder el tiempo es invertirlo en algo que hacemos eso porque no se nos ocurre hacer otra cosa, y eso no solo a veces que gastamos un tiempo que no tiene vuelta atrás, que no tiene recupero, en algo que no nos dejó nada positivo, sino que muchas veces nos deja un sedimento de algo negativo. Eso algo negativo puede ser miedo, incertidumbre, eh, intranquilidad, pensamientos negativos, pensamientos oscuros en general. Supongamos que esto es bastante común, personas que están aburridas y por ahí ponen la tele, ¿no es cierto? Como decimos todos, la tele, el televisor, y entramos a ver una película de ficción o una película de guerra, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, y donde sabemos que más allá que las imágenes de esa película son ficticias, sabemos que la guerra es una realidad en el mundo. Sabemos que si bien no fue exactamente así, pero debe haber habido millones de escenas muy dolorosas durante una guerra, de dolor, de abandono, de arrepentimiento, de violencia, de frío, de hambre, de miedo, etcétera, etcétera. Y esas películas o esas cosas que veamos nos dejan un sedimento, digo yo, de tristeza, de amargura, de frustración, de saber que eso pasa, pasó y pasa. Ojalá pudiéramos decir que no va a seguir pasando, pero creeríamos que es muy difícil que así no fuera. De hecho, hoy hay una guerra, ¿no?, entre Israel y Palestina. Entonces, las guerras existen y el sufrimiento existe. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿en qué estoy invirtiendo el tiempo? ¿Qué me está dando de retorno? A veces se aconseja, y aprovechando este tema de lo visual, a personas que estén pasando por una situación de preocupación intensa, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad de corte más o menos grave o de pronóstico grave, y que están preocupadas pensando qué pasará finalmente en su vida en los próximos meses, o a personas que estén haciendo un duelo o estén inquietas por alguna situación de relación, de cualquier tipo, familiar, amistosa, laboral, la que sea, se les recomienda, por ejemplo, ver videos de cosas graciosas, de cosas cómicas. Generalmente lo que se recomienda son visualizar cosas inocentes, que son
agradables. Por ejemplo, perros jugando con chicos o perros cuidando a un bebé, que hay muchísimas de esas en las redes sociales. Lo mismo, no sé, eh, grabaciones o videos sobre Lelutier, por ejemplo, que tienen un humor muy sano, muy gracioso y muy limpio. Entonces, generar, es como que siembran algo de inocencia y de esa risa sana que da la tontería, ¿no? El que dice cosas tontas pensando que dice cosas importantes cuando el resto se está riendo por atrás, pero en una escena no de burla, sino de cosa graciosa e inocente. Eso no es tampoco desperdiciar el tiempo, porque estamos de alguna manera recreando un estado de ánimo que no tenemos. Estamos tratando de estar mejor. Yo lo recomiendo mucho esto a veces a personas que están pasando por situaciones difíciles, de falta de confianza en sí mismos, problemas depresivos, problemas de ataques de pánico, que miren, fundamentalmente creo que es en TikTok, escenas de animales con bebés, ¿no? Es decir, de repente esas casas donde ya hay un perro, nace un bebé, lo traen a la casa en su primer día de hogar, de la clínica o del sanatorio, y cómo hacen incluso un relevamiento durante un año o dos, cómo el bebé va creciendo y cómo el perro va asociándose a su hermano, por decirlo así, humano. Son escenas, son cosas muy tiernas que inspiran mucha esperanza y dan como una alegría genuina. Es como una pincelada de ternura, de pureza, ¿no? Eso no es desperdiciar el tiempo, eso es, por supuesto que tengamos en cuenta que tienen que haber tiempos acotados, no me puedo pasar todo el día mirando tele o mirando cosas que aunque me den pinceladas de ternura, bueno, también tengo que cumplir con responsabilidades y obligaciones. Pero bueno, volviendo al tema inicial, fundamentalmente el desperdicio, y terminando con el tema de las películas de terror, las películas de guerra, o las películas así de mucha violencia, eh, dejan un sedimento amargo. Y ustedes pueden observar quizás que por 1, 2 y 3 días aparecen esas imágenes en la cabeza, como que no se van, como que dejan un registro, ¿no? Las imágenes visuales son fuertes y quedan grabadas, entonces creo que tenemos que ser cuidadosos con esto de qué es lo que vemos, porque lo que vemos queda incorporado, queda un registro y de alguna manera tiñe o colorea las horas siguientes a eso, ¿no? Bueno, y ahora yendo un poquito más al tema espiritual, por decirlo así, hay algo que nos produce un gran desperdicio de nuestro tiempo, que es el de mirar lo que hacen los otros, estar atentos a la vida de los otros. Y acá voy a dividir el tema en dos partes. Una es efectivamente esto, ocuparme de la vida de los otros. El vecino de enfrente cambió el auto, mi cuñada se compró ropa nueva y no entiendo de dónde sacó la plata porque tiene la jubilación mínima como yo. Les estoy inventando guiones, ¿no? Entonces empezamos a devanar como si fuera un acertijo. ¿En qué circunstancias pudo hacerlo? ¿Cómo puede ser que haga o haya pasado esto o haya dicho lo otro o que esté viviendo tal circunstancia? Esa es la primera flecha, digamos. Y la segunda flecha, que para mí es más grave porque se instala y no la vemos, es cuando vivimos directamente la vida de otros. O sea, nuestra vida es vivir la vida de otro. Y ahora vamos a ir con los ejemplos como para verlo más puntualmente.
En todos los casos, en los dos casos, estoy evadiendo la responsabilidad de mi propia vida. Todos sabemos que tenemos muchas cosas para hacer dentro nuestro. Tenemos muchas cosas que revisar, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entender, muchas cosas que perdonar, muchas cosas que incluso deberíamos proyectar nuestro año, nuestros próximos años, tener metas, tener objetivos, tener proyectos de diferentes niveles, de mediano, de corto, de largo plazo. Es el proyecto lo que tira a una persona, a un alma, a tener entusiasmo, a tener sentido. Pero cuando no nos abocamos a nuestra vida, a nuestras cosas, y tenemos que ocupar el tiempo, por decirlo así, empezamos a ocuparnos de la vida de los demás. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que cuando nos pescamos ocupándonos de la vida de otro, es porque no estamos queriendo mirar nuestra propia vida. Y algún motivo hay. Generalmente ese motivo es porque no estamos conformes con el tipo de vida que llevamos, porque no estamos conformes con la disciplina que tenemos en nuestra vida, lo que hizo que hubiéramos postergado el 80% de las cosas que algún día dijimos que íbamos a hacer y que no estamos haciendo. Dijimos que íbamos a aprender tal cosa porque era interesante y porque era útil. Dijimos que íbamos a mantenernos físicamente activos, para mantenernos sanos, ágiles, operativos. Pensamos que lo interesante que era profundizar en algún conocimiento o algo que nos diera mayor amplitud de criterio, que nos diera el conocimiento, la sabiduría es como un gran castillo lleno de puertas que uno va abriendo y va descubriendo un montón de rincones que nos ayudan a vivir, a resolver, a dilucidar y a hacer nuestra vida más rica, porque es lo que le da color a nuestros proyectos y a veces forma también. Y hay muchas cosas que hemos proyectado, entonces no nos animamos a mirar y decir, bueno, algún día dije que esto hubiera sido interesante, ¿por qué no lo hice? ¿De qué manera lo podría hacer ahora? ¿Cómo lo podría meter ahora en mi vida, ¿no? Y revisar la vida que llevamos, cuánto tiempo dedicamos haciendo esto, aquello, tareas domésticas, compras, hablando por teléfono, mirando televisión, hojeando una revista intrascendente o charlando con la vecina de al lado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el tiempo pasa y no lo hemos transformado en algo de lo cual estemos orgullosos. Ese orgullo, ese buen orgullo, eso de estar satisfecho con lo que uno va logrando con algún grado de esfuerzo, claro, es lo que en definitiva es la masa madre que nos empuja para más. Y bueno, hay que vencer el ocio, hay que vencer no me salió ahora la palabra, el esto de estar queriendo estar tirado en un sillón descansando, no tengo ganas, hace frío, hace calor, está lloviendo, está muy lindo para quedarse adentro, pero nos quedamos adentro sin hacer nada útil. O sea, no nos estamos ocupando de nosotros. Tenemos que vernos como si fuéramos una empresa. Yo soy una empresa y yo soy el dueño y el gerente de mi empresa. Mi empresa, por supuesto, tiene un producto que elabora, un producto final, una fabricación, una elaboración de algo que está proyectado, que lo fabrica, que lo presenta, que lo promueve y que sale para recibir como retorno algo de vuelta. Y es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, ¿no? Y con todo eso salimos a las relaciones, a la vida exterior. Y muchas veces no estamos conformes, pero
no revisamos el origen de por qué no estoy conforme, qué es lo que yo no hice, qué es lo que yo no hice de manera suficiente, qué es lo que faltó. Y entonces estamos exigiendo a los otros que puedan suplir esa diferencia, pero esa diferencia está a nuestro cargo. Eso es básicamente por qué me ocupo tanto de lo de afuera y es porque no me quiero ocupar, no quiero afrontar mi propia realidad. Y la realidad propia hay que afrontarla con mucho cariño. Tengo que empezar, como a veces escuchamos tan repetidamente algo que hasta parece que va perdiendo sentido por ser tan repetido, esto de quererme a mí mismo. En realidad es aceptarme y verme como mi propia obra maestra. Entonces esto me ayuda a trabajar en mí. ¿Sí? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy desalentada? ¿Por qué no tengo entusiasmo? Y nos vamos a dar cuenta que no tenemos ningún proyecto. Nada. Hacemos una vida rutinaria, hacemos los quehaceres, hacemos nuestro trabajo, salimos, hacemos compras, cumplimos con una rutina social, pero después no hay nada. O sea, hay una grilla que es muy básica, pero es todo blanco y negro, ¿no? Es decir, no tengo cosas que me empujen y tengo que buscarlas. Y cuando el alma está dormida mucho tiempo, le cuesta bastante despertarse. Nadie se despierta en un segundo. Entonces lleva tiempo darse cuenta, buscar qué es lo que me gustaría y a veces hasta parece difícil encontrar qué es lo que verdaderamente me enciende, hasta que eso aparece. Pero para que aparezca, tengo que querer encontrarlo. El deseo de encontrar aquello que me motive, aquello que me ponga de pie, aquello que me encienda, es precisamente prender el GPS para buscar qué es lo que me encendería, qué es lo que me activaría. Yo hablo con mucha gente y muchas amigas o personas conocidas me comentan esto: estoy aburrida, no sé qué hacer. Y pero ¿por qué no? Y no, pero no sé qué hacer, porque tal cosa me aburre, si salgo a caminar me aburre. Entonces, el tema es empezar algo, aunque parezca común, ese algo me conduce a otra cosa. Cuando yo estoy realmente con la intención de encontrar, el que busca encuentra, y es cierto. Cuando alguien está buscando el sentido de su vida, va mirando las cosas con otros ojos. Entonces, ok, voy a empezar a salir a caminar, cosa que no hago, supongamos. Y lo puedo hacer de 11 a 12 o de 2 a 3, no importa. Entonces ya cuando salgo a caminar, buscando eso que me encienda, quizás encuentre a alguien en la calle, me quede charlando, esa persona me dé una idea, mire algo en la vidriera que yo pueda decir, esto lo podría hacer, esto debería aprenderlo, esto me encanta, esto lo podría ver. En fin, empiezan a aparecer las puntas de esas cosas que pueden ser potencialmente lo que me encienda. Pero tengo que salir a buscarlas. Tengo que hacer ese trabajo. Entonces ya sabemos la causa por la cual ponemos los ojos afuera. Y es porque no queremos, no nos animamos a poner los ojos hacia adentro, hacia mí mismo. Hay algo muy común, fundamentalmente en las mujeres, en las madres, más que en los padres, también en los padres, pero más en las madres. Esto de vivir, que mi vida sea la vida de mis hijos. Y esto es literal. Y esto no quiere decir, y es que es totalmente aceptable, comprensible y hasta loable, que una madre esté mirando a sus hijos, los esté de alguna manera siguiendo alternadamente a ver cómo están, qué están haciendo, cómo les va, aunque estén casados, con hijos, viviendo en otra casa, pero una madre siempre hace un seguimiento, una llamada telefónica cada tanto: cómo estás, cómo va el trabajo, cómo están los chicos,
y monitorea cómo está su hijo con la mujer, su hija con el marido, en fin. Pero a lo que yo me refiero es que esto es muy común. Personas que directamente viven la vida de sus hijos. Su vida es la vida de sus hijos. Ejemplos. Personas que tienen un estudiante universitario en la casa, hombre o mujer, y ellos conocen todos sus horarios. Saben que los lunes tiene práctica de tal cosa, que a la tarde tiene teórico de tal otra, que los martes tiene teórico de esto, pero a la tarde tiene terapia, tiene psicólogo, que los miércoles de 7 a 8 hace yoga o va al papi fútbol a jugar, que los viernes se encuentra con los chicos del club. Conoce, tiene toda la agenda de su hijo o de sus hijos en la cabeza. Por lo tanto, regula su actividad doméstica girando alrededor de esos horarios. Voy a preparar la cena porque dentro de media hora viene mi hijo que viene del club y viene con hambre. Y ya está programada que la ropa sucia que trajo ya la pone en el cesto para mañana lavarla. Es decir, vive dentro de la vida de sus hijos. Su vida, no hay pantalla propia, sino que la pantalla es la pantalla de sus hijos. Y ahora quiere tal cosa y ahora está atrás de una beca, sabe las materias, sabe las que le faltan, conoce los nombres de sus amigos, conoce los nombres de las chicas con las que sale o de los chicos con los que sale, está al tanto incluso de su agenda de entretenimiento, si tiene una fiesta, un casamiento, y esto se va intensificando y como está bien visto, porque en definitiva se está ocupando de alguna manera es como un cuidado, es como un sostén, no lo es, está dejando su vida de lado. ¿Y por qué es? ¿Porque es muy altruista o porque no quiere encarar su vida? Enfrentar la vida propia de cada uno no es tarea tan fácil, fundamentalmente cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, o cuando, mejor dicho, nunca lo hicimos, porque no nos enseñan, ni en casa ni en la escuela, de que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en todos los sentidos de la palabra, en todos los sentidos, en los modales, en la cultura, en la preparación, en la capacitación, en ejercer y hacer aquello que realmente nos gusta. Hay un montón de aspectos. Y también en mirar cuál es nuestro lado débil. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Conociéndolo es mucho más fácil no caer en errores. No estamos acostumbrados, no tenemos ese entrenamiento. En el Raya Yoga, precisamente lo que aprendemos es dejar de poner los ojos afuera para poner los ojos adentro. Es dejar de atender lo que le pasa a mi hijo, a mi marido, a mi hermana, a mi mamá, a mi yerno, a mi cuñado, a mis compañeros de trabajo. Es decir, no dejar totalmente, pero la atención principal tiene que estar en mí. Por eso el tiempo de meditación. ¿El tiempo de meditación qué es? Un tiempo de conexión conmigo mismo, conectándome con mi energía, esa energía eterna que viene de tantos nacimientos, que tenemos tantas historias registradas, que sin duda impactaron en nuestra vida y que armaron el carácter que tenemos hoy. Hoy somos el producto de tantísimos nacimientos, en los que hemos tenido infinidad de experiencias maravillosas y dolorosas, extremas en los dos sentidos, de ganancias y de pérdidas, de luz y de oscuridad. Entonces, aprender a manejar todo aquello que está dentro nuestro, a conocerlo, a aceptarlo, aceptar nuestra parte oscura, para poder echarle más luz.
para que se achique y se agrande nuestra parte luz. Toda zona oscura cuando se ilumina deja de estar oscura. ¿No es cierto? Entonces, lo oscuro también tiene que ver con la ignorancia, con el desconocimiento. ¿Cuántas veces decimos ante una situación determinada, decimos, yo nunca hubiera pensado que ante una situación así hubiera reaccionado de esta manera? Es decir, estamos sorprendidos de algo nuestro propio, de nuestro propio ser. Es una carta de nuestra baraja, no es la carta de la baraja de otro. Entonces, ¿cuántas veces en la vida nos sorprende? Yo no pensé que iba a reaccionar de esta manera. O las cosas que empecé a pensar después de tal suceso. Estamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces, cualquier ruidito interior que tengamos, de repente estamos en una conversación y nos sentimos incómodos, o nos sentimos que algo nos pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué escuché? ¿Qué me dijeron? ¿Qué vi? ¿Qué sucedió que me generó eso? Y voy a empezar a atar cabos, ¿no? Y voy a empezar a darme cuenta de que por ahí hay situaciones que me ponen de frente con aquellas cosas que estoy esquivando afrontar de mi vida. Tenemos que sentirnos cómodos con nosotros mismos. El bienestar interior viene de adentro. El bienestar de afuera es efímero. Si yo tengo fiebre, puedo pegarme un baño y sumergirme en agua fría y bajar mi fiebre. Pero después salgo y la fiebre, si la patología sigue, vuelve a subir. Entonces no se trata de darme frío de afuera, sino generar el frío interior que baje esa fiebre. Y esto es lo mismo. La intranquilidad, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza que está dentro mío y yo tengo que tratarla y ocuparme de eso. Tranquilamente, buscando. El que busca siempre encuentra pautas. Por eso tener el GPS prendido nos ayuda porque terminamos encontrando lo que necesitamos. Es interesante esto de captar qué vida de quién estoy viviendo yo, aunque sea 4 horas por día. Es decir, una cosa es acompañar un proceso familiar, acompañar un proceso laboral, y otra cosa es vivir la vida de otro. Hay mujeres que viven la vida de su marido, conocen su agenda, ¿sí? Porque entra a la fábrica y a la 1 se va al banco y después viene a almorzar a casa y entonces sus horarios están girando siempre alrededor de sus hijos, de su marido, y entonces descansa en esos ratitos y sus cosas nunca pueden suceder, porque siempre hay alguien que viene o que se va, alguien que llega para comer o para ducharse o para dormir, entonces no hay lugar, no hay proyecto de su propia vida. Eso es desperdiciar el tiempo. Entonces, claro, cuando esos hijos se van, porque se casan, porque se van a otra ciudad a trabajar, queda un nido más que vacío. Esa persona no tiene qué hacer con su vida. Esas personas que de repente quedan viudas y sienten que no tiene sentido su vida, no saben qué hacer con su tiempo, porque todo su tiempo lo vivieron para otros. Si no hay proyecto personal, nunca los van a escuchar decir, no, yo mañana tengo yoga, yo mañana tengo gimnasia, hoy a las 5 me encuentro con un grupo para aprender a tejer crochet. El viernes tengo un taller literario. No hace falta llenarnos de cosas. O incluso estar dentro de casa, estoy leyendo un libro y dedico un espacio de tiempo donde me siento en paz con un cafecito a leer tranquila y a disfrutar de ese libro, o de mirar en la computadora cosas que quiero ver, que quiero buscar por internet, datos que me interesan.
Eso es trabajar para uno, todo eso está dentro de mi proyecto, es la trama, es tejer la trama de mi propia vida, lo que hace a mi logro, a mi progreso, a mi estado. Incluso el estar sentado escuchando música. Es un espacio que me brindo a mí mismo, tomando algo, ¿no? O dedicando un tiempo a hablar a una amiga que hace mucho que no sé nada de ella y abrirme a ese espacio de interacción en esa relación, o salir a caminar, o salir a hacer un poco de deporte, o lo que fuera. O si me gustan las plantas, ocuparme de eso, o hacer la huerta, o ocuparme de, no sé, coser, por ejemplo, si me gusta, o tejer. Pero un proyecto propio, descubrir o mirar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Y el otro, que era el primer ítem, esto de simplemente estar atento a lo que hacen los demás. Demás que ni siquiera pueden tener conexión afectiva con nosotros. El vecino que sale, que entra, que cambió el auto, que pintó la casa, que hace unos días que entra un señor que nunca entraba, ¿quién será? Para mí que la ponen en venta. Y la gente empieza a tejer un montón de guiones a través de lo que ve, a imaginar que están sucediendo en su cabeza. Es como que necesita escribir un guión de algo que ve, imaginar algo a partir de lo que ve. Y, y bueno, es realmente un desperdicio. Y además se queda con una impronta de cosas que realmente tampoco pasan, porque yo recuerdo un caso que era precisamente una tía mía que estaba muy contenta con sus vecinos, ¿no? Ella vivía en un barrio todo debajo, muy lindo, en la zona de Devoto, y eran todos vecinos muy viejos, viejos en sentido de muchos años, todos se conocían. Y en un momento ella vio un movimiento en una casa, se conocían, pero así, buen día y algún comentario trivial y nada más. Vio un movimiento interesante en una casa y al otro día un poco se continuó y después vio algún otro y vio un auto cargando unas cosas y vio al hijo que venía con el auto y se llevaba otras. Y ella se imaginó que habían vendido la casa y que se iban a mudar. Incluso imaginó que eso era porque la mamá seguramente se había enfermado, entonces estaría con problemas de salud, quizás estaba internada y hasta se imaginó que le habían llevado a un geriátrico. Se hizo una película completa, por supuesto paso a paso, ¿no? Es decir, en el transcurso de un mes hizo todo eslabonó todo un collar, lo hiló, y ella estaba segura que su amiga estuvo enferma, que estaba en un geriátrico y que los hijos estaban por alquilar o por vender la casa. Bueno, nada que ver. Resulta que la historia era que iban a hacer una tremenda refacción en la casa porque tenían un problema serio de techos de madera con un bicho taladro, iban a desmantelar los techos y era necesario que ella saliera por todo el periodo de refacción. Y eso generó, por supuesto, toda una movida. Pero para ella ya estaba amargadísima que esta señora ya estaba enferma, que estaba en un geriátrico y que ya no la iba a volver a ver. Y se proyectó ella misma como en un futuro cercano que sus hijos seguramente, si ella se enfermara, iba a terminar seguramente en un geriátrico igual que su vecina. O sea, también lo proyectó para su propia vida. Toda una historia tejida a partir de estar mirando lo que hacen los demás, no teniendo entretenimiento para la propia vida, ¿no? Y esto es algo muy frecuente. Y es una pena perderse
todo un guión que hay en nuestra vida para vivir la ajena, ¿no? Es realmente es muy penoso. Yo quería preguntarles si hay alguna historia que ustedes quieran participarnos o contar que tenga que ver con el tema de hoy. O si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si es que no, entonces son cosas que todos seguramente tenemos ejemplos y que quizás no pusimos mucha atención, pero que sí ocurre. Perdón, buenas tardes, Susana, ¿cómo le va? Hola. Eh, Cuando usted estaba contando este último ejemplo, eh, bueno, de las amigas, yo recordé que cuántas veces gastamos tiempo en hacer suposiciones, no solo en ocuparnos porque por ahí era más fácil preguntar o hacer algo, pero uno, bueno, el pensamiento se va en una suposición, en otra, y ahí es donde tenemos, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, trabajar el pensamiento, ¿no? Ujú. Y centrarlo y no gastar energías en cosas que no sabemos, o si no, bueno, buscar la forma de sacarnos esas ideas, ¿no? Porque, bueno, para mí todo eso es pérdida de tiempo. Y en cuanto a los ejemplos, me costó aprender, pero aprendí, digamos, no depender de los horarios y de las entradas de salida de una casa o de mi casa en relación a mis hijos, ¿no? Ujú. Como ir preparándome para cuando ellos, bueno, cada uno siguiera su camino. Claro. Pero son todos aprendizajes y que tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestras experiencias de vida, pero que uno tiene que estar muy atento, porque es Sí. cierto, se pierde mucho tiempo en cosas que no tienen valor, que son innecesarias y que nos enferman, porque suponer nos angustia, nos Sí. preocupa y bueno, y todo eso. Así que son todos pasos que uno tiene que ir dando y bueno, ayudado por todo esto de la meditación, el dedicarse tiempo, el hacer cosas para uno y el tener un proyecto fundamental. Cuando uno Fundamental. no tiene proyecto propio en la vida, no se cae en todo lo que usted dijo, ¿no? Es una necesidad, creo que imperiosa en cada ser humano, ¿no? Sea cual sea el proyecto, laboral, familiar, no sé, eh, el que sea. La gente se desalienta muchas veces porque creen que ellos no tienen una motivación precisa. Es decir, yo no sé qué hacer. Yo muchas veces escucho que dicen, yo no tengo ninguna motivación, a mí no hay nada que me motive mucho. Pero eso es lo que piensan. ¿Por qué? Porque lo dicen desde lo dormido, desde lo que está dormido, desde lo que está quieto, desde lo que está anestesiado, casi diría yo. Pero en cuanto uno empieza a moverse en cualquier ámbito, y esto yo también se lo decía a mi mamá, el hecho de ir, por ejemplo, ella iba a un grupo de Hatha Yoga, empezó, porque yo la empujaba mucho, y ella me decía, pero a mí no me interesa mucho. Pero mami, anda, porque vas a encontrar muchas cosas que ni estás pensando. Te vas a hacer de un grupo de personas, de las cuales una, dos o tres te van a resultar más agradables que otras, con las cuales vas a entablar una relación amistosa, vas a intercambiar temas, pueden intercambiar libros, van a hacer una práctica que es muy saludable de respiración, de posición, etc. Vas a tener una motivación para cambiarte y para ir los martes y los jueves, no sé, cualquier día, en tal horario, ese es tu tiempo de Hatha Yoga. Y así fue. Ella misma me decía, la verdad que es tan entretenido y resulta que después iba 15 minutos antes. ¿Para qué? Para juntarse con otra señora con la cuales eran compatibles e intercambiaban
un tema de tejido que a mi mamá le interesaba mucho. Mi mamá era muy habilidosa con las manos, bordado, costura, tejido. Y esta mujer parece que tenía una habilidad muy especial, creo que con crochet, y le decía de algunas alternativas, bueno, iba un rato antes para encontrarse con ella y charlar de este tema. Después a veces también se hablaban por teléfono. Luego la clase, que ella decía que salía muy relajada, que le hacía muy bien, que sentía que podía estirar su cuerpo cada vez más, como que iba ganando elasticidad. No fue casual que a los 3 o 4 meses o 6 de haber empezado Hatha Yoga, resulta que se une a un grupo de pintura. También con una profesora, con un arancel moderado, se juntaban a pintar. Algunas pintaban en acuarela porque les gustaba más, a ella le gustaba más el óleo, tenían nada del otro mundo, pero copiaban imágenes. Es el día de hoy que yo tengo varios cuadros de ella, de copias de Van Gogh y de Monet, porque a mí me gusta mucho la pintura impresionista. Y ella me decía, dame, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta que pinte, no? Entonces yo le compré unos libros de pintura y hizo varios. Resulta que iba a Hatha Yoga, iba a pintura y su vida ha cambiado tanto con esas dos cosas nada más. Y después resulta que gracias a la conexión con su amiga y con el crochet, volvió al crochet y estaba haciendo unas mantas porque estaba colaborando a través mío, yo soy médica veterinaria y tengo mucha sensibilidad con el reino animal, con los animales, mucha conexión con ellos. Para una protectora, entonces les hacía mantas para tapar a los perritos en invierno. Y les hacía diferentes cosas para colocar en colchonetas, después les hacía colchonetas rellenas con estos rellenos que se compraban, en fin. O sea, esto es como tirar de un hilo, ¿no es cierto? Y empezar a devanar algo. Es decir, tirás de un hilo, encontrás otra cosa, después viene otra, y vas armando la trama de tu vida. Finalmente era una mujer de 70 años que tenía toda una actividad semanal, acorde a su edad y acorde a su capacidad. Ella no era una profesional, no tenía colegas en áreas, bueno, pero tenía eso, que era muy rico. Y en un momento creo que también se había lanzado a hacer viandas para diabéticos, que a todo esto le aportaba un ingreso extra a su jubilación. Es decir, esto es lo que tiene sentido, ¿no? Es empezar a andar con ese GPS prendido que hace que estemos mirando con otra mirada, con ese tercer ojo que es el ojo de la intuición, el que ve lo que no solamente es visible a los ojos, y empezamos a captar aquellas cosas. Uy, qué interesante esto, ¿no? Entonces empezamos por ahí, no termina siendo lo interesante que pensé, pero me conduce a otra situación puente en la que sí encuentro una punta interesante. Y una cosa llama a la otra y a la otra y a la otra, y interesarse como, qué sé yo, en su momento, no sé, hay algunos que están interesados en la vida de Cristo, entonces se han metido en esto de Caballo de Troya, esta saga de JJ Benítez tan interesante, tan polémica, bueno, en fin, lo que sea, pero es poner la atención en algo que te enciende, en algo que te motiva, en algo que estás esperando terminar tu tarea doméstica para hacerlo, para ir, para abocarte, para ocuparte. Y entonces automáticamente se termina el desperdicio, se termina el perder el tiempo en cosas que nos aburren, que nos achatan, que nos adormecen, que nos vuelven pasivos, que nos van apagando. ¿Mm? Este, bueno, qué sé yo, hay muchas, pero hay que buscar eso, hay que tenerlo como un trabajo, como una actitud frente a la vida, que es cómo puedo mejorar mi calidad de vida a través de mis propias decisiones, qué cosas puedo hacer.
y fundamentalmente cuando lo que pueda hacer ayude a otros. Eso genera una alegría y un bienestar enorme. Hay otra señora a quien le regalé un perrito abandonado, un perrito rescatado. Está tan feliz con ese perro, nunca había tenido un perro. Fue muy duro convencerla, no quería, tenía miedo, tenía resistencia, está feliz. Vivió toda la vida sola, está tan feliz con su perra. Y resulta que se anotó en un voluntariado en el hospital militar. Y resulta que tienen reuniones, reuniones de equipo, hay quienes atienden a personas mayores, hay quienes se ocupan más de la parte pediátrica, hay quienes atienden o se ocupan más de personas del interior que han venido a hospitalizarse y que no tienen nada acá. Entonces de repente le hacen mandados o le encargan, no me consigue tal cosa o tal diario, tal revista o tal crema para lo que sea. Y está tan motivada y fue esa perrita la que de alguna manera abrió la puerta a esa persona todavía joven que estaba dormida en una vida aburrida, una vida de radio, de televisión, de nada. Ahora sale a caminar con su perra 2 veces al día, a la mañana enseguida a desayunar, salen las dos, hace una caminata larga que a ella también le viene bien. En fin, hay que encontrarle el sentido a la vida y salir del desperdicio, que es lo que en definitiva nos apaga, ¿no? Entonces, si les parece, podemos hacer un minutito, un ratito de meditación para, para tener esta práctica. ¿Por qué la meditación? Como decía antes y en una explicación muy breve, muchos de ustedes ya lo saben o tienen una mirada quizás distinta, pero la meditación es fundamentalmente salirme de lo de afuera. El primer paso es me desenchufo del mundo exterior, salgo de lo mundano y me meto dentro de mí mismo. Paso a respirar mi propio silencio. Estoy conmigo en silencio, a solas. ¿Con quién? Con quién verdaderamente soy, con mi energía, con mi esencia, con esto que ha armado mi carácter, mis metas, mi objetivo, mi forma de ser, las cosas que admiro, las cosas que me gustan, las cosas que me emocionan, las cosas que me elevan, ¿no? Y con todo eso, y es concentrarme en mi energía, o sea, trascender lo físico, sabiendo que soy energía eterna, que soy el alma, que el alma no muere nunca, el alma deja el cuerpo, pero toma otro y tiene vidas, el alma nunca deja de vivir, el alma siempre es viva, nunca muere. Y luego, cuando soy consciente de esa energía de ser alma, automáticamente tomo contacto con esa inteligencia sagrada del universo. ¿Lo quieren llamar Dios? Lo llamamos Dios. Pero con esa divinidad, con esa verdad universal, esa vibración elevada, esa conciencia elevada, que trasciende todo lo mundano, todo lo físico. Es un espacio con una apertura gigantesca, donde abordo una energía universal que renueva toda mi energía interior y que de alguna manera ordena, me capacita, me hace poner prioridad sobre lo que tiene y desechar sobre aquello que es una ilusión, que es una sombra, aquello que es totalmente sin importancia, aquello que es superficial. Entonces la meditación lo que hace es centrarme, llevarme al punto de partida. Yo a veces digo como ejemplo, cuando vamos a un parque temático, entramos y encontramos generalmente un mapa con todo un circuito a recorrer si uno quiere, con diferentes cosas en cada lado, pero hay un punto en el que estamos, dice, hay un puntito rojo y dice, usted está aquí. O sea, nos ubica, usted está aquí. Y a partir de ese momento podemos ver en diferentes partes del mapa dónde estamos para poder volver correctamente al punto de partida.
La meditación lo que hace es saber dónde estamos, en qué punto del mapa estamos, para poder volver a nuestra verdadera esencia, a quien verdaderamente somos, sacando todas esas capas de superficialidad, porque en lo cotidiano nos perdemos y confundimos los roles, ¿no? Tenemos tantos roles de padres, de empleados, de jefes, de ciudadanos, de socios, de vecinos, de hijo. Entonces todos son roles y tenemos muchos roles. Hay etapas en la vida que tenemos un montón y hay otras etapas donde se van achicando y ya empezamos a tener menos roles. Pero todo eso forma el papel completo, el guión completo del alma a lo largo de toda su vida. Pero es muy importante saber dónde estoy. Usted está aquí, yo estoy aquí. Y el aquí es esto, es volver a centrarme, volver al equilibrio, volver al centro, volver a la esencia, a través de la meditación. Entonces ahora nos desconectamos de lo mundano, nos desenchufamos y nos concentramos únicamente en quién verdaderamente soy. Me zambullo en mi propio ser interior. Y me visualizo con una luz, con una estrella luminosa que sale del centro de mi frente. Esa es mi alma, que se ubica ahí, en el centro de mi frente, para ser aquello que enciende al cuerpo. Es la energía que le da vida a todo este cuerpo físico, por delante de todo el sistema nervioso central, del hipotálamo, del encéfalo, para darle vida a este cuerpo. Todo el resto son órganos. Esa es el alma, es la energía que inyecta vida a través del sistema nervioso central a todos los órganos del cuerpo, los músculos, los huesos, los fluidos, los ligamentos. Pero en este momento únicamente soy energía, soy alma, soy espíritu y estoy escuchando mi propio silencio interior. Y tomo conciencia de mi eternidad. Soy eterno. Con toda la responsabilidad que eso genera. Todo lo que haga, diga y piense queda registrado en el alma. Nada se pierde. Y como energía viva, sin peso, trasciendo lo físico y puedo ascender a niveles de conciencia superiores, a vibraciones más elevadas. Y voy contactándome con energía divina, una energía precisa, poderosa, limpia, brillante, donde no hay error, no hay confusión, no hay ilusión, no hay sombras. Y de frente, con esa energía suprema, del alma suprema, esa inteligencia divina, se abren las puertas de mi ser para recibir toda esa energía que entra, remueve el óxido que hay en el alma, los errores,
el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la vergüenza, el error, los prejuicios, las creencias. Limpia, ordena y emergen las virtudes originales del alma. El amor, la paz, la verdad, el silencio, la dulzura, la alegría, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, la compasión. Respiro profundo y siento como toda esa energía me envuelve en diferentes capas alrededor de todo mi ser. Una energía que satelita mi propia energía. Y así vamos volviendo a este cuerpo, a lo mundano, a la actividad que estaba haciendo, a la tarea. Pero vuelvo con toda una energía distinta, encendida, limpia, de bienestar, que me prepara para la próxima tarea de una manera diferente. Hemos reseteado el alma. Y vamos a llevar esta energía a donde vayamos. Vamos a cocinar con esta energía para nuestra familia o para nosotros mismos. Vamos a compartirla. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Y busquen su propósito. Busquen su propósito. Om Shanti. Gracias por acompañarnos. Om Shanti, gracias.